Con su permiso, señor presidente, en el pulso de la salud, saludo a todos ustedes. Y para hoy tenemos 3 puntos, todos tratados por el maestro Zoé Robledo. En principio, la formación y contratación de médicos especialistas del sector. Estamos hablando del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Y en segundo punto, a través de un video se va a presentar la primera etapa de la basificación del IMSS Bienestar. Y termina el maestro Zoé mostrando el fortalecimiento, el programa de fortalecimiento a la infraestructura y equipamiento, y en particular del primer nivel de atención. Estamos hablando del inicio de 13.494 unidades. Esto es lo que se propone para hoy y con mucho gusto los atendemos. Gracias. Muchas gracias, presidente, secretaria, secretario, doctor Ruy. Presentamos los avances del IMSS Bienestar, la institución de la Cuarta Transformación para la atención médica y cuidados de salud de las personas sin seguridad social. Como lo ha dicho el secretario Alcocer, son 3 temas los que tenemos el día de hoy: la formación y ahora ya también el reclutamiento de médicas y médicos especialistas del gobierno federal, también la basificación de personal de salud en IMSS Bienestar, personas que tenían contratos precarios, eventuales y que están siendo basificados, y este programa nacional de rehabilitación e inversión en equipamiento en centros de salud, es decir, en el primer nivel de atención. Si me lo permite, señor presidente, me paso de este lado solamente para poder comentarle el tema de los médicos especialistas, si son suficientes, si había suficientes para los sistemas de salud, ha quedado muy demostrado en más de una ocasión. No se formaba lo suficiente y en consecuencia no se tenían suficientes médicas y médicos especialistas para atender los diferentes padecimientos. Solamente en 2019, el último año, digamos que egresaron de alguna residencia, ya sea del Seguro Social o del ISSSTE o de alguna institución como los institutos nacionales de la Secretaría de Salud, egresaron en 2019 6,802, pero además no había una congruencia entre los que egresaban y los que se reclutaban o se contrataban en las instituciones de salud, entre otras cosas porque no se formaban en suficiencia las especialidades que las instituciones de salud públicas, no las privadas, las públicas, necesitamos. Como podemos ver, después de 2019, que el presidente dio la instrucción de abrir más becas, abrir más sedes de formación y también concentrarnos en las especialidades que eran más escasas y donde había más vacancia, se empezaron a formar más. Ya en 2021 se vio un primer crecimiento de 8,258 egresados ese año, en 2022 8,330, 9,235 en 2023 y el año de mayor egreso de médicas y médicos especialistas en la historia de nuestro país, 12,871 médicas y médicos que acaban de egresar y que están siendo contratados por las instituciones públicas de salud, por el IMSS Bienestar, por el Seguro Social o por el ISSSTE. Pero algo también muy importante son en qué especialidades. Medicina familiar, el eje troncal, digamos, la columna vertebral de los sistemas públicos de salud preventivos, tener médicos familiares en las unidades de primer nivel de atención, médicos de urgencias, si en algo vimos la insuficiencia que teníamos durante la pandemia en médicos y médicas especialistas eran en áreas de urgencia, también anestesiología, pediatría, ginecología y obstetricia. La siguiente, por favor. Hace unos días, el 13 de febrero, presentamos aquí la convocatoria pública para la contratación de médicas y médicos en el IMSS Bienestar, en la página médicosespecialistas.gov.mx y en diferentes eventos que hubo a lo largo de todo el país, en los 23 estados que están en el proceso de federalización. Hasta el momento llevamos 2,041 médicas y médicos ya reclutados, postulados, que van a ser ahora
que terminaron su formación van a ser contratados en el IMSS Bienestar. Estas son las especialidades que han tenido el mayor número: anestesia, pediatría, ginecología, urgencias y desde luego cirugía general. La convocatoria sigue abierta, estará hasta el 3 de marzo y también el día de ayer inició el proceso de reclutamiento del Seguro Social, en donde los egresados de las residencias del IMSS también pueden optar por una plaza, por alguna posición en el IMSS Bienestar. Muchas veces hay compatibilidad de horarios y una persona puede contratarse en una institución para el turno de la mañana, por ejemplo, y para el de la tarde o el del fin de semana en otra institución. Entonces, pronto vamos a dar ya el cierre de esto. Creemos que llegaremos a los 3.500 médicas y médicos. Siempre aquí estamos hablando de especialistas. La siguiente tiene que ver con el otro proceso, el de basificación. Esta es la basificación del personal de salud, que en la época neoliberal del Seguro Popular, esta entidad financiera permitía que los estados hicieran plazas sin fuente de financiamiento. ¿Qué significaba esto? Que estas personas tenían contratos temporales, eventuales, muy precarios, porque eran contratos de muy bajos ingresos, pero que además no les daban seguridad social, ninguna otras prestaciones y la enorme incertidumbre de saber si a los 6 meses que se vencía el contrato o al año, este iba a ser renovado o no. Personas que llevaban así incluso hasta 20 o 25 años y que hoy están teniendo justicia a la hora de su basificación. ¿Podemos poner el video, por favor? Y el punto 4, pues son ustedes, que son el alma del sistema de salud, porque podemos tener un buen hospital con buenos equipos y buenas medicinas, sistemas para análisis clínicos, pero ¿y si no tenemos trabajadores de la salud que están comprometidos y que además vean compensado su esfuerzo? Pues no se avanza. Entonces el punto 4 es un compromiso que hicimos y que vamos a cumplir. Vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud. De la meta de 36.796 trabajadoras y trabajadores de la salud que pertenecerán al IMSS Bienestar, ya se han basificado a 25.062 de ellos en 16 estados, materializando el sueño de un nuevo modelo de salud. Gracias a esto, continúa el proceso de transformación y el personal que llevaba años con contratos precarios o temporales ahora podrá tener estabilidad y certeza laboral con acceso a créditos hipotecarios, financiamiento de vivienda, préstamos personales y un retiro digno. Este gran sueño se construye de la mano de su personal, hombres y mujeres comprometidos que de ahora en adelante contarán con oportunidades de crecimiento. Ellas y ellos son parte medular de esta gran institución, cuyo objetivo es la mejora del servicio de salud pública para que la población sin seguridad social en nuestro país tenga acceso a la atención médica de calidad, humana, pública y gratuita. Hoy, toda la pesadilla y el martirio familiar se acabó. A partir de este día, sus esfuerzos, su dedicación, su vocación de servicio, lealtad, entrega y profesionalismo están rindiendo frutos. Continuemos trabajando así con la responsabilidad y humanidad que nos caracteriza, por el bienestar de cada uno de nuestros pacientes. Estoy muy emocionada de contar con esta base que nos dará la tranquilidad y seguridad económica para los que nunca perdimos la fe en que algún día la obtendríamos, cumpliendo este sueño del que podemos decir que valió la pena nuestra constancia, esfuerzo y empeño para lograr esta oportunidad que hoy se nos brinda. Nunca como hoy nos habíamos visto favorecidos en una estabilidad laboral como la que nos ofrecen hoy los servicios de salud y bienestar. Hoy recibimos el nombramiento que nos acredita como trabajadores de base con todas las prestaciones y garantías laborales. Compañeras y compañeros, muchas felicidades. Con el IMSS Bienestar, la salud y la justicia laboral son una realidad. Bien, ¿cómo vamos de estos 16 estados que ya tuvieron la basificación? De 25.000
62, con un elemento adicional. Además de la justicia laboral, hay un tema de género muy importante. 70% de las personas basificadas son mujeres, enfermeras, asistentes médicas, psicólogas, odontólogas, médicas, desde luego también, 30% son hombres. Y aquí también podemos ver, 43% tenía una antigüedad menor de 5 años, pero había otro 45% de entre 6 y 10 años y 12% del total que tenían antigüedades de más de 11 años sin seguridad social, sin prestaciones, sin certeza laboral. Vamos a continuar en el resto de los estados, en Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California, el Estado de México y en segundas etapas de Guerrero y de aquí de la Ciudad de México para llegar a la meta de 36,796. Esta es una primera etapa siempre de trabajadores de atención médica que están en hospitales o centros de salud. La siguiente, por favor. Ahora, justamente sobre los centros de salud, quisimos el día de hoy hacer una presentación sobre los avances del programa de fortalecimiento y de inversiones tanto en la infraestructura como en el equipamiento de los centros de salud. Los centros de salud del modelo del IMSS Bienestar pues son el primer nivel de atención, es el primer espacio preventivo a donde puede llegar una persona buscando servicios de salud, vacunación, también mujeres embarazadas en el control reproductivo. Se hacen diagnósticos, tratamientos, generalmente son atendidos por médicos, médicas generales, también por especialistas, personal de enfermería, promotores de la salud, ginecólogos, pediatras. La siguiente, el IMSS Bienestar tiene un total de 13,494 centros de salud en los 23 estados. Esto porque, a diferencia de las instituciones de seguridad social, tiene una distribución en el medio rural muy grande. Son 3,281 centros urbanos, pero 9,564 que son en áreas rurales, muchas veces fuera de las cabeceras municipales. Es lo que está mejor distribuido a lo largo y ancho del país. También hay 627 de estos centros de salud con servicios ampliados, los que se conocen como CESAS, y 22 que tienen algún área de hospitalización en cuidados de primer contacto. La siguiente. Estos 13,494 centros de salud cuentan con 28,201 consultorios. No son, como decíamos, hospitales, es el primer nivel de atención. Trabajan ahí 92,276 personas, 66,000 de ellos personal de salud de las categorías de enfermería, por ejemplo, médicos generales, 21,000 que están en estos 13,000 centros de salud y 6,683 médicos especialistas, entre médicos familiares, pediatras, ginecólogos y demás. La siguiente. Se hizo un esfuerzo desde hace 2 años para invertir en 6,611 centros de salud. ¿Cómo se eligieron? Los más antiguos, los que no habían tenido inversiones en mucho tiempo, pero también con una lógica de ir de la periferia al centro, es decir, ir a los más lejanos, a los que estaban en lugares más apartados, no necesariamente en los centros urbanos. Y las acciones fueron de infraestructura y de adquisición de equipos. ¿Qué tipo de infraestructura? La impermeabilización, por ejemplo. Muchos de ellos no contaban con impermeabilizaciones. Cuando venían las lluvias, entraba el agua y se complicaba la operación. Pisos, plafones, puertas, baños, sistemas eléctricos, sistemas hidrosanitarios, luminarias, cancelerías, bardas perimetrales, pinturas exteriores, etcétera. Era una forma también de dignificar la atención médica y dignificar los centros de trabajo de estas 92,000 personas. Y en la compra de equipamiento era equipo muy numeroso, 54,000 equipos, pero muy necesario, aunque no son los grandes aparatos. Sí, rayos X en algunos casos, pero desde mesas de exploración, estuches de diagnóstico para los doctores, fonodetectores de latidos, lámparas de exploración, refrigeradores para vacunas, etcétera, básculas para los bebés. Entonces, aquí vemos en la siguiente cuál fue la inversión de esos 6,600 centros de salud. 7,257 millones de pesos en ellos, fueron 6,128 millones de pesos en inversión de infraestructura y 1,129 millones de pesos en adquisición
de estos 52,000 equipos. La siguiente, y aquí vemos los que se intervinieron en cada uno de los estados. En el caso de Nayarit, empezamos siempre por los primeros estados que se sumaron a IMSS Bienestar, fueron 286 millones para intervenir 301 centros de salud con 3,366 equipos médicos. Tenemos también el caso de Tlaxcala, ahí fue una inversión de 262 millones de pesos en 147 centros de salud, con una inversión de 2,864 equipos médicos adquiridos por 48 millones de pesos. También aquí en el estado de Colima, aquí tenemos, en todas las imágenes pueden ver estos centros de salud, como pueden apreciar son municipios pequeños, zonas muy apartadas. Fueron 120 centros de salud. En el caso de Colima es muy destacable. En total son 142 y se intervinieron 120 centros de salud. Se adquirieron 1,667 equipos, desde esterilizadores de vapor, reanimadores, de ventilación neonatal, refrigeradores para vacunas, por 16 millones de pesos en equipo. La siguiente, por favor. En el caso de Baja California Sur fueron 104 millones de pesos en 69 de los 83 centros de salud. Se adquirieron 370 equipos médicos. En la siguiente, en el estado de Sinaloa, la inversión fue de 196 millones de pesos en 162 centros de salud. Se adquirieron 3,134 equipos médicos entre camas clínicas hospitalarias, esterilizadores de vapor. En el caso de Sonora, que es la siguiente, tenemos una inversión de 539 millones de pesos en 245 centros de salud. Se adquirieron 237 equipos. Aquí vemos el Centro de Salud Rural de Bicam, que también se intervino como parte del Plan de Justicia de los Pueblos Yaquis. La siguiente. El caso de Campeche, una inversión de 186 millones de pesos en 137 centros de salud con la adquisición de 1,526 equipos médicos. La siguiente, por favor. Guerrero tuvo una inversión de 356 millones de pesos. Esto porque al programa, digamos, regular se sumaron acciones en algunos centros de salud, en 110 centros de salud que fueron dañados por el huracán Otis. 230 millones de pesos para la intervención de 357 centros de salud y 15,257 equipos médicos adquiridos. La siguiente. En el caso de Morelos hubo una inversión de 79 millones de pesos en 46 centros de salud. Se adquirieron 401 equipos médicos. Aquí podemos ver este centro de salud de Ciudad Salud Mujer de Yautepec, que inauguramos con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que es uno de los que tiene estas áreas de hospitalización, porque tienen el programa de parto humanizado para el parto de mujeres jóvenes y sanas que se pueden atender ahí y que tiene que ver con este equipo adicional, de estos 401 equipos. La siguiente, en el caso de Zacatecas, fue una inversión de 263 millones de pesos en estos 272 centros de salud. Se adquirieron 961 equipos en Zacatecas. La siguiente, tenemos el caso de Michoacán. Hubo una inversión de 187 millones de pesos en 394 centros de salud y se adquirieron 2,076 equipos, entre otros refrigeradores para vacunas que hacían mucha falta allá en Michoacán. El caso de Veracruz es muy importante. Fue una inversión de 1,031 millones de pesos en 1,069 centros de salud. Aquí hay que decirlo, el trabajo fue en conjunto con el gobierno del estado de Veracruz. El gobernador Cuitláhuac García se enfocó mucho en los últimos años en el primer nivel de atención. Por eso este número tan grande también de adquisición de equipos, 2,665 equipos médicos. Y los últimos estados que han ido entrando, el caso de San Luis Potosí, una inversión de 189 millones de pesos en 208 centros de salud, donde se adquirieron 1,407 equipos médicos. En el estado de Oaxaca, que también tiene
un número muy importante de centros de salud de primer nivel en sus municipios. Hubo una inversión de 715 millones de pesos en 779 centros de salud. También ahí estamos trabajando muy de cerca con el gobernador Jara, toda vez que estas inversiones también ocurren en lugares muy lejanos a los centros urbanos. La inversión también fue de 10,674 equipos médicos. En el caso de Tamaulipas, una inversión de 72 millones de pesos en 140 centros de salud y la adquisición de 4 equipos en el caso de Tamaulipas. En el Quintana Roo hubo una inversión de 47 millones de pesos en 58 centros de salud. Ha habido una adquisición de 9 equipos médicos, sobre todo en zonas más urbanas. En Hidalgo, la inversión ha sido de 218 millones de pesos en 368 centros de salud. Se adquirieron también 4 equipos médicos. En Ciudad de México hubo una inversión de 946 millones de pesos en 160 centros de salud y la adquisición de 3,646 equipos médicos. La foto que vemos es el centro de salud que está en la central de Abastos. En Chiapas, la inversión fue de 651 millones de pesos en 793 centros de salud. Hubo la adquisición de 21 equipos médicos. La mayoría de los centros de salud de Chiapas son rurales y lo que requerían era inversión en obra y en infraestructura. En el caso de Tabasco, la inversión fue de casi 300 millones de pesos en 251 centros de salud y la adquisición de 102 equipos médicos. En Puebla, de los últimos estados que se sumaron a Bienestar, pero que han tenido mucho avance también en construcción de nuevas unidades hospitalarias, como el Centro Oftalmológico de Cholula, que acabamos de inaugurar con el gobernador, pero en el primer nivel también hubo una inversión de 349 millones de pesos en 418 centros de salud y la adquisición de 4 equipos médicos. Finalmente, Baja California, una inversión de 120 millones de pesos en 88 centros de salud. Baja California tiene en total 194, ya se han intervenido 88 centros de salud y se han adquirido 4 equipos médicos. Finalmente, el Estado de México es el último estado, se está trabajando el plan de fortalecimiento de este año. El Estado de México entró a finales del último año, pero justo lo que ocurrió en los otros 22 estados está empezando a ocurrir en el Estado de México. Alcanzamos a intervenir allá 29 centros de salud, se adquirieron 3 equipos médicos, pero hay un programa muy grande y ambicioso en el Estado de México también en la inversión de primer nivel de atención. Será cuanto por mi parte, presidente. Muchas gracias.